está con nosotros el doctor Marcos Nicolini de Alternativa Tandil. Con él vamos a estar conversando sobre la cuestión política aquí de la ciudad de Tandil y el trabajo que se viene realizando justamente desde el Ateneo, por supuesto. Ante todo, bienvenido, doctor. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están, Claudio? Pero Rodolfo, muy bien. Gracias por invitarme, como siempre. Por favor, sabemos que hay, concejales trabajando y que ustedes, digo, más allá de los que representan hoy al espacio, se trabaja mucho en conjunto el tema de los temas, ¿no? Sí, es un equipo. Trabajamos mucho en conjunto. Una cosa que no me llamó la atención, sino que me parece sumamente necesario, el otro día lo charlábamos acá, la necesidad de rampas que hay. Yo le contaba a la audiencia que me tocó ver a una persona que iba en una silla de ruedas transitando por la calle en contramano. Era una silla de ruedas motorizada, con motor. Por lo tanto no era problema la silla de ruedas en sí, sino que no tenía para subir a las veredas. Literalmente no estaba en el microcentro, pero tampoco estaba en las afueras, estaba en la zona del macrocentro. Y esa persona, con el riesgo que había autos estacionados en las dos manos, autos constantemente viniendo, y él iba, con su silla de ruedas transitando entre los autos que venían y los autos que estaban estacionados. La acompañante iba detrás de él, obviamente no podía ir al lado porque era atropellada por los autos. La falta de, salvo en el centro, en el microcentro, que hay rampas por todos lados y muy bien hechas, me parece, pero salvo en esos lugares, después faltan rampas totalmente. Bueno, con respecto a eso, el bloque presentó en mayo ya un proyecto donde se pide al Departamento Ejecutivo que instaure un programa de trabajo progresivo para que al instalar un semáforo en una esquina, también se instalen rampas para personas con movilidad reducida. Entonces está el semáforo que permite cruzar y la rampa que lo hace accesible. Y también que en los semáforos que ya están instalados se vaya haciendo progresivamente las rampas para que todas aquellas personas que necesitan utilizarlas, si no es como vos decís, hay que buscar la salida de un garage para que pueda, y muchas veces no están una enfrente de la otra. Se generan problemas para todas las personas con movilidad reducida. Esto fue presentado en el Consejo Deliberante, fue tratado en comisión, pasó al Departamento Ejecutivo y el Departamento Ejecutivo lo que ha contestado es que ellos tienen un plan realizado de rampas, pero no con este planeamiento que estamos presentando nosotros, que es que en cada semáforo, porque además los semáforos se ponen en las esquinas de mayor tránsito, donde ya no se puede cruzar si no es con un semáforo que corte el tránsito en esa arteria. Ahí es donde nosotros pedimos que se haga este plan progresivo y que se priorice cada vez que se pone un semáforo, también hacer las rampas en esas esquinas, como asimismo también priorizar todas las rampas en centros de salud públicos como privados. Correcto. Hay centros de salud que tienen en el centro de salud, pero en la calle de enfrente no está hecha la rampa, por ejemplo. Entonces, eso es lo que vemos y lo que hemos presentado. Correcto. En este tema. Eso de las rampas en los semáforos sería simplemente sentido común, digamos, ¿no? Digamos, tiene un fundamento más que lógico. Marcos, ¿y les dijeron cuál es el plan del municipio? Es decir, ¿cuál es el criterio para hacer rampas? No, lo que presentaron es su plan de acción y dónde van a estar colocadas, pero no hay una explicación a eso, digamos. Tienen un plan de acción, de hecho rampas se hacen, como vos bien decías, microcentro está cubierto. Está muy bien el microcentro. Entonces, hay que seguir con el plan, pero nosotros damos pautas de lo que nos parece a nosotros, que es la visión que tenemos nosotros, de cómo hacer ese plan. Mirá, no sé si esto habrá que ver cuáles son las pautas del Ejecutivo. No sé si esto ustedes lo habrán tomado de la persona que voy a citar ahora, pero Patricio Fernández, que estuvo con su esposa mucho tiempo en silla de ruedas y vivió en carne propia, Patricio Fernández, expresidente de la Cámara Empresaria, vivió en carne propia cuando llevaba a María a un kinesiólogo, a recuperación. Vivía en carne propia lo que era andar por el macrocentro sin tener rampas. Y él había propuesto eso, que donde haya un semáforo, haya una rampa. Es una idea que se nos acercó desde ahí. Así que
vale la aclaración. Sí, pero por eso no vale sabía la si tenía aclaración, que ver con eso o no. Bueno, su hermana estuvo mucho tiempo también trabajando con nosotros, fue candidata en tercer lugar en una oportunidad y al consejo escolar también. Así que sí, es un proyecto que se le ocurrió a Patricio, bueno, a la familia de ellos, ¿no? Por lo que tuvieron que vivir. Sí, sí, es muy, muy interesante. Pero nos parece un buen criterio. Sí, exactamente. Y bueno, es un integrante también de nuestro espacio Viviana, ¿no? Correcto. Patricio es independiente. Correcto. Hablábamos justamente de un plan para el tema de las rampas. También hay un plan que se presentó al Consejo Deliberante vinculado con el tema del dengue, una problemática que ustedes durante todo el año hablaban del monitoreo y de planificar lo que tiene que ver con, bueno, la prevención del dengue, ¿no? Sí, en julio lo presentamos porque, bueno, en pleno invierno se deja de hablar de esta problemática, pero sabemos que enseguida llegan los meses de primavera y verano donde explota el mosquito, que es el transmisor del vector. Entonces, en julio presentamos un proyecto para que haya un plan permanente de monitoreo. Tampoco se votó y la respuesta fue que ya estaban haciendo el programa. No vimos mucha actividad en esos meses, pero bueno, ahora es cierto que comenzaron con el descacharreo y estas cuestiones para prevenir a toda la población de una enfermedad que es complicada, sí, claro, cuando se la tiene. Y así que nosotros lo que pretendíamos es que permanentemente haya una campaña de difusión desde el Ejecutivo para que no sea cuando se hace el descacharreo por parte del municipio, que lo hace en colaboración con el Ejército, se ha hecho muchos años esa actividad, sino que la gente sepa realmente qué tiene que hacer y hacerlo también en los meses que no son de verano, para estar preparados todo el año. Ahí hay temas con cubiertas viejas, que son lugares donde hay, cuando llueve y se junta agua, es un lugar muy propicio a generar las larvas del mosquito transmisor. Las piletas, cuando no son mantenidas, las piletas de natación, y no están en movimiento el agua, también generan lugares donde hay luego muchas larvas que... mira, perdón, esto lo aclaro a modo de pregunta en realidad, porque nos había informado Darío Besani, que es entomólogo y la verdad que es la persona que más conoce sobre mosquitos de dengue, que en las piletas, por más que estuviera el agua sucia, no era un lugar donde se depositaran larvas. Te cito la fuente. Está bien, puede ser. Te cito la fuente para... Nosotros tenemos que cuando la pileta está sin mantenimiento, no tiene cloro, el agua está estancada, no está movida por una bomba, ahí se generan larvas. Bien. No voy a desmentir. No, lo que él nos decía es que sí hay larvas de mosquitos normales. Bueno, nosotros tenemos no esa información, pero bueno, no importa. No será el dengue, pero las cubiertas sí se genera. En floreros, si no se repone el agua, también se genera. Yo recuerdo, estando en la administración municipal, había un programa para el cementerio donde se llenaban los floreros de arena, para que no se genere en las épocas de aparición del mosquito, en esos lugares, gran cantidad de mosquitos. Esto es el programa que nosotros presentamos, y también permanentemente que haya pautas de cuidado. Correcto. Son acciones que han surgido justamente desde el bloque. También desde el bloque se ha propuesto un llamado a un concurso de ideas, si no me equivoco. Sí, hoy es el Día de la Discapacidad, 3 de diciembre. El bloque trabaja ese tema, salió Plazas Accesibles, que se sumó a un antiguo proyecto que había en el Consejo Deliberante. Lo presentó la concejal Florit, y para que en cada parque, plaza de la ciudad haya al menos un juego que sea accesible. Eso fue votado. Así que bueno, espero que también eso con el paso del tiempo se empiece a cumplir y veamos en los parques de la ciudad de Tandil esto. Así que ahí hay un proyecto que fue votado. Después tenemos también el que estuvimos hablando de rampas, y también presentamos un proyecto de un elevador o ascensor para que se pueda acceder al primer piso del Palacio Municipal. Hay mucha gente que no puede hacerlo por la escalera y no hay ningún sistema. Entonces, la idea es hacer un concurso de ideas que pueda participar la comunidad de Tandil para generar un proyecto, cuidando, por supuesto, la estructura del Palacio Municipal. Tiene que ser alguna cuestión externa que no genere cambios en la estructura del edificio.
Pero hay muy buenas ideas siempre y se puede hacer algo lindo y que quede bien para darle accesibilidad. Exactamente, y nada más ni nada menos que a un poder tan importante como el poder legislativo municipal que sea accesible, ¿no? Sí, y yo creo que en algún momento va a tener que mudarse de ahí el consejo, el intendente, el ejecutivo, y que eso quede como un patrimonio de la ciudad, pero también es importante que quienes lo visiten, al lado yo recuerdo en el Santísimo que hay un museo, hay un ascensor, no se sube por la escalera, se tuvo en cuenta también para el museo, cuando se hizo el museo, que haya un ascensor para que la gente pueda acceder. Entonces, si esto lo pretendemos cuidar como un patrimonio de los tandilenses y que sea un lugar para cuestiones culturales de la ciudad, bueno, está el Salón Blanco. En el futuro. En el Salón Blanco hay mucha gente que concurre. Por eso mismo. Y además, si queda como un centro cultural o un lugar de actividad, va a ser central de la ciudad de Tandil. Siempre es bueno que tenga accesibilidad. ¿Hay algún otro proyecto al respecto? Digo, ¿el Ejecutivo nunca planteó este tema? No, me parece formalmente no. Que yo recuerde, no. No, es sumamente necesario. Ya, digo, tendríamos que haberlo tenido desde hace, no sé, 10 años mínimo. Bueno. Que yo recuerde, no. Bueno, incluso hubo un concejal que tenía una disminución motriz y bueno, no podía subir y bajar si no era con el auxilio de los compañeros de bloque. No, pero inclusive, perdón, algún concejal que se opera o que obviamente puede tener alguna discapacidad. O personas de la ciudad que no pueden acceder. Tal cual. No, eso es recontra importante. Parece una nimiedad, pero no lo es, y mucho menos en esta época. Antes, de hecho, cuando se construyó el Palacio Municipal, estas cosas no se tenían en cuenta. No, la realidad es esa. Es así. Lo mismo pasa en el Palacio Martín Rodríguez, al lado. Pasa exactamente lo mismo. Y una persona en silla de ruedas tiene que entrar pero se hizo una rampa para que entren por la zona de Chacabuco. Sí, y en el Palacio Municipal, que tiene las rampas al costado, también para el ingreso a la planta baja hay formas de acceder perfectamente. Hoy se puso una piedra incluso fija y se puede acceder. No se puede acceder al Consejo Deliberante, ni al Salón Blanco ni al recinto del Consejo. Correcto. Bien, hablando del Consejo Deliberante, bueno, desde el bloque se ha pedido justamente informes, que se amplíen informes, la relación que hay, la deuda que tiene la usina con Camesa, que es la distribuidora de gas. Bueno, básicamente, ¿cuál es justamente la motivación de este pedido? A ver, en realidad se hizo un pedido de informes porque desde que asumió esta conformación del Consejo Deliberante se ofreció a los miembros de la Comisión de Producción que iban a ir las autoridades de la usina. Esto fue en diciembre del año pasado, pasó diciembre, enero, febrero. El concejal Meli, que la integra, preguntaba cuándo iban a ir. Nunca hubo respuesta, entonces se hizo un pedido de informe. Uno de los puntos de ese pedido de informe era la deuda que la usina mantenía con Camesa. Al responder ese pedido de informe, que dice: informe estado de situación de la deuda que la prestadora mantiene con Camesa, la usina contesta: usina tiene convenios vigentes con Camesa para la regularización de la deuda que se encuentran en perfecto estado de cumplimiento. Eso es lo que nos dice. Hay acuerdo y está en perfecto estado de cumplimiento. Entonces le pedimos convenio firmado, fecha de los mismos, facturas incluidas, montos y formas de pago de esos convenios. Y sigue: respecto a la deuda no comprendida en los mencionados convenios, básicamente la correspondiente al segundo semestre de 2023, deuda, y una pequeña porción de la facturación 2024 a través de APEVA y por sí misma, se mantienen gestiones permanentes para la regularización de la situación. Entonces le pedimos fecha y cantidad de las facturas adeudadas, tanto del último semestre del 2023 como lo del 2024, monto de las mismas y estado de situación de las gestiones realizadas tendientes a la regularización. Cuando uno pide un informe sobre una deuda, una de las cosas centrales es el monto de la deuda, ¿no? Y cuando uno le informan que está regularizada, pero no le dicen de qué manera, y que hay un semestre que no está pago, cuando usted no paga 2 o 3 facturas, ¿qué pasa? ¿Cómo se generó esa deuda? Pregunto yo. Bueno, no tenemos esa información. Porque también estamos pidiendo segundo semestre del 2023.
O sea, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, por lo menos es lo que dice. Tal vez hay algún periodo pago, pero no podemos saberlo. Eso es lo que se pidió y por eso se pide la ampliación, porque no es completa la respuesta que dan. Ahora, cuando se habla de la usina hay gente que se pone nerviosa, y acá yo quiero ser claro también. ¿Cómo hay gente que se pone nerviosa? Sí. Hay gente que... ¿Qué? ¿Del Ejecutivo? ¿De la usina? No. Ahora yo lo voy a aclarar lo que digo. A ver. Yo fui en la sesión del Consejo Deliberante del 26 de septiembre, mencionado arteramente por el presidente del Consejo Deliberante, tengo el acta acá, donde mencionó incompatibilidades que datan del 2011. Dijo que yo tuve una incompatibilidad en el 2011, ante lo cual lo desmiento categóricamente, no tuve ninguna incompatibilidad. El presidente del Consejo debería estudiar Civil 1 para ver cuáles son las incompatibilidades por grados de parentesco, el Estatuto de la Usina y Civil 1, segundo grado de consanguinidad o afinidad. No tenía ninguna incompatibilidad yo con ningún miembro del directorio y además el estatuto habla del intendente y sus secretarios, no habla a nivel del Consejo Deliberante. Así que desmiento haber tenido ninguna incompatibilidad. Pero era cuando vos estabas... yo era presidente del Consejo Deliberante y se votó un convenio donde la usina comenzaba a hacer asfalto en ese momento a través de USICOM, que se había reformado el estatuto para que pueda prestar otros servicios, y se firmó un convenio específicamente por el tema de asfalto. Entonces ahí se firmó el convenio entre la usina, USICOM, la usina y el Ejecutivo Municipal, fue elevado al Consejo Deliberante, pasó por comisiones, hubo dictamen de comisión, los 20 concejales votamos ese asunto, se sancionó una ordenanza y fue promulgada esa ordenanza. Distinto a lo que sucedió en el 2018, donde hubo una adenda para que la usina retrase por 8 años el convenio de accionistas y nunca se trató, pero la ordenanza apareció firmada, cosa que yo no lo sabía, eso lo descubrió el concejal Mon, lo dijo en una sesión y a la sesión siguiente se pidió una cuestión de privilegio y le digo, fui atacado arteramente diciendo que en el 2011 había una incompatibilidad de mi parte cuando no es así. Y tienen que ser responsables los funcionarios públicos. No pueden decir cualquier cosa porque se sienten ofendidos. Ahí como cuando dijo, supuestamente cuando se perdió el expediente. Cuando se sienten ofendidos, como dijo el presidente del Consejo Deliberante. Nosotros no fuimos los que descubrimos eso, lo descubrió el bloque de Unión por la Patria, lo dijo el concejal Mon. A la sesión siguiente hizo un ataque de este tipo. Entonces, quiero dejar en claro que no hubo ninguna incompatibilidad. Y si hubiera habido una incompatibilidad, el jefe de gabinete en ese momento era el doctor Fröhlich, con lo cual era él el encargado de velar que no las hubiera. ¿Está claro? Entonces, ahí es donde yo digo que tienen que estar centrados en la gestión. Porque yo puedo entender que haya habido un error donde estuvo para tratamiento y se sacó en labor parlamentaria. Pasa permanentemente. Yo fui 2 años presidente del Consejo Deliberante, a veces hay acuerdo en comisión y cuando se llega a labor parlamentaria hay bloques que tienen temas internos, que un concejal que fue a la comisión creía que estaba bien, que después no lo vieron así en el interior del bloque y se sigue discutiendo en comisiones. Entonces se saca del tratamiento en el orden del día. Puede pasar. Lo que también pasó acá es que cuando se fue a buscar el expediente, estaba retirado el expediente y no apareció nunca más. Ese es el expediente perdido. El expediente donde hubo una ordenanza que fue firmada pero no votada y después el expediente no estaba. Entonces son 2 cuestiones que tienen que hacerse cargo, como dijo que él se hace cargo de la responsabilidad administrativa y política. A mí me parece que es una cuestión sumamente delicada lo que pasó en el Consejo Deliberante. Sumamente delicada y que se trató de tapar con una avanzada de este tipo donde se hizo una puesta en escena pidiendo la banca para hablar y atacando a una persona que hace 5 años que no está en la función pública y que no tiene todo el día el micrófono para poder hablar como sí lo tiene él. Entonces me parece que tienen que actuar con mucha responsabilidad. Es una bajeza de su parte y además ya le digo, no hubo incompatibilidad, debería ver el estatuto y Civil 1 para ver cuál es la incompatibilidad que prevé el estatuto. Él habló básicamente de un tío mío.
sobrino tío, sino Sivalieri padre y Sivalieri hijo, ¿qué serían hoy? ¿No? Claro, porque uno Pablo es síndico Sivalieri y el otro es concejal. es síndico en la usina Claro, y perfecto. su papá es concejal. Bueno, no son incompatibles. ¿Tá? No son incompatibles, pero yo tampoco lo era. Entonces, ensuciar gente así gratuitamente no es una cuestión que deba hacerse en la política. Y el tema del expediente faltante, ¿con un yo me hago responsable o asumo la responsabilidad, alcanza con eso? Bueno, está en los 20 concejales en hacerlo. Yo lo que digo es que es una situación delicada. No es una cuestión, fue un error y nada más. Es como Martín Menem hubiera firmado una ley que no tiene los votos, ¿qué dirían? Es de esa misma situación. ¿Qué Nicolini, dirían? o sea, te dijo hace un ratito que cuando se habla de la usina hay gente que se pone nerviosa. No, el presidente del Consejo. O sea, el que se pone nervioso es Frolich. Se puso nervioso por el tratamiento de este expediente, que no es un expediente que Alternativa Tandil haya traído al recinto, ni mucho menos. A mí lo que me extraña mucho es que haya sido el bloque de Unión por la Patria el que trae el tema y con la virulencia que salió a atacar el presidente del Consejo Deliberante en esa sesión. Bueno, a mi persona, yo es la primera vez que tengo la oportunidad de decirlo. No tuve oportunidad en otro momento, así que bueno, aprovecho estos temas que estamos tratando, que está plenamente vigente porque estamos esperando que se vote esta ampliación para conocer realmente cuál es la deuda. Porque se habló de 13.000 millones de pesos, son 13 millones de dólares, pero eso es en una reunión, no hay escrito. No hay escrito. Sí, yo lo que y el recuerdo poder concedente es la municipalidad, entonces necesitamos que lo digan por escrito. Tenía, digamos, la deuda que tenía la usina con Camesa tenía que ver con momentos en los cuales no se actualizaba no se actualizaba el valor del kilowatt de la electricidad, eso perjudicaba a las distribuidoras y de alguna manera informalmente se había habilitado a tomar esa deuda. Pero bueno, digo, si alguien pregunta por eso, están las respuestas para dar. Está muy bien, pero también hay mucha gente que no puede pagar la luz y Sí. si no la paga, ¿qué pasa? Sí, Se corta. acuerdo. Entonces, Además, hay que ver cuál es el grado de esta deuda, porque además tuvimos 4 años, el periodo 2015-2019, donde las tarifas se actualizaron. Después volvimos a tener pisadas las tarifas del 2019 al 2023 y ahora se están actualizando nuevamente. además por una cuestión de transparencia, creo yo que los números sería importante conocerlos. Sí, porque digo, No, si hay un acuerdo por supuesto. que es lícito, Pero es lo que estamos pidiendo. llegado al momento. Nosotros es lo que pedimos, cuál era la situación de la deuda con Camesa, porque conocíamos que había una deuda, pero queríamos saber cuál era el monto, básicamente. No si estaba, Al día o no. cómo estaba regularizada la situación que estaba regularizada. Estamos preguntando básicamente sobre la que no estaba regularizada, que creo que hace poco también pagaron una parte. Entonces, bueno, nosotros pedimos antes este pedido de informe. Si está paga, mejor para la salud de la sociedad, de economía mixta. También hay otras cooperativas que están al día. Cretal, por ejemplo, es una cooperativa eléctrica de la ciudad de Tandil. ¿Se atrasó en algún momento? Sí, se atrasó. Hoy está al día. Hace poco tiempo se acordó en el Consejo Deliberante, creo yo, crear algún tipo de comisión o por lo menos para dialogar o para mantener un contacto directo con usina permanentemente. ¿Esto de alguna manera le dará más transparencia o más, facilitará este tipo de Sí, hay que ver cómo funciona esa comisión porque es para una reunión anual, de acuerdo a lo que tengo entendido, y muchas veces se requiere información antes del año de trabajo de la usina, porque hay un plan de trabajo para cumplir el convenio de accionistas, hay que ver cómo está ejecutado. El expediente donde surge esta ordenanza era para solicitar una prórroga de 8 años para cumplir 3 años que no se habían hecho de acuerdo de accionistas, fundado en la demora de la tarifa y que la usina en ese momento estaba complicada. La discusión era que 8 años nos parecía mucho para cumplir esos 3 periodos que no se habían hecho y queríamos reducirlo por lo menos a la mitad. Esa era la discusión del 2017-2018. ¿Esos pedidos de informes que ustedes reclaman, lo debe hacer la usina como tal o lo tiene que hacer, digamos, el sector? No, nosotros lo pedimos a los directores públicos. Los directores públicos, sí, que son porque es la nombrados parte, con acuerdo del Consejo. Tiene acuerdo del Consejo y el poder concedente es la municipalidad del alumbrado público.
Después la usina es una sociedad de economía mixta que tiene una integración privada que puede o no contestar, pero el sector público sí debe contestar. Compartiendo nuestro desayuno de hoy con el doctor Marcos Nicolini, Alternativa Tandil, el Ateneo del Tercer Siglo, conversando distintos temas. Claudio, he dejado algo pendiente. Sí, esta cuestión de que todavía no se le perdona que habiendo compartido lista y habiendo aceptado compartir lista con el intendente Lunghi, con los concejales oficialistas, hoy voten de manera diferente, no en todos los proyectos, pero en muchos en los cuales el Ejecutivo tiene cierto interés. Nosotros siempre, desde que empecé a competir, lo hicimos a través de PASO. En la primera, en el 2019, ingresó Juana Echezarreta y estuvo formando parte del bloque. En el 2021, que fue la profesora Florit encabezando la lista, el doctor García Allende, son los que ingresaron. También fue a través de una PASO y en ese momento competimos contra el intendente, contra el PRO, que estaba Juan Manassoni encabezando la lista, y nosotros. Rosana Florida y García Allende 2 años integraron el bloque del Ejecutivo, y la verdad que el trato y el acogimiento a los proyectos que presentaban, el Observatorio Vial es una muestra. 2 años y medio para aprobarlo y no sé cuánto tiempo para... lo aprobaron, pero 2 años y medio para reglamentarlo dentro del bloque. Entonces, es difícil una convivencia donde uno propone cuestiones y siempre son rechazadas, están mal o ya se hizo, digamos. Vos revertís la carga de la prueba. Nosotros digamos, como el Ejecutivo... hemos integrado los bloques con Juan Echezarreta 4 años, sin embargo, el representante del intendente en la legislatura municipal llegó y rompió el bloque de la Unión Cívica Radical. Primera acción del representante del intendente municipal en el bloque de la legislatura provincial. Nosotros estuvimos 4 años adentro del bloque, entonces me parece que hay que ver, para atacar de esa manera, cuáles son las acciones que hago yo. ¿Se sienten atacados ustedes por esta situación? Con lo de Fröhlich, atacado. Con lo que acabo de mencionar, atacado. Sí, es un destrato. Nosotros siempre tuvimos buena voluntad para poder hablar. No compartiendo, y por eso competimos. O sea, pero yo sigo siendo tan radical como antes, hemos participado de la interna, no a nivel local, pero sí a nivel provincial. Fuimos a la escuela 2, fiscalizamos. Si no me equivoco, Fröhlich también había planteado como incompatibilidad, y lo traigo para el tema anterior, el tema que usted era accionista de la usina. Sí. ¿Cómo es ese tema? Sí, tengo 10 acciones en un momento que la usina abrió, porque la usina es municipal, usina popular y municipal de Tandil. Hay muchísimos tandilenses que en el momento en que la usina suscribía acciones, compraban. En mi caso no fui yo, porque son del 80 y pico, era un chico, y están ahí, son 10 acciones. La usina tiene millones de acciones dividido su capital. Así que imagínese 10, la influencia que pueden tener. No hay ninguna incompatibilidad en el estatuto con ese tema. Ninguna incompatibilidad. Pero él dice que la saca de una declaración jurada mía. Así que también aprovecho. Yo acá traje todas las declaraciones juradas mías, desde el 2011, cuando Marcela Espino, que era la contadora por entonces, que se jubiló y ha hecho un gran trabajo en la municipalidad, nos pidió a todos los funcionarios, en cumplimiento de la ordenanza de transparencia que promovió Gastón Morando en principio y después se adhirió a la ley de transparencia del gobierno de Macri, tengo presentadas desde el 2010 hasta el 2019, en 2019 2. La anual y la final por salir de la función pública. Si hoy uno entra a la página del Consejo, yo no puedo ver la declaración jurada de Fröhlich, porque la última que está publicada es la del 2018. Yo desde que fui funcionario y tomamos la medida, publicamos el recibo de sueldo. Lo hice desde el Ejecutivo, como secretario de Gobierno, como jefe de gabinete, y siempre que estuve en el Consejo Deliberante. Todos los meses me ocupaba de que cómputos en ese sistema, creo que hoy es Dirección de Sistemas Informáticos, publique el recibo de sueldo. Porque creo que
hay que ser transparente, los datos deben cumplirse las ordenanzas, y hoy uno entra al Consejo Deliberante y no están cumpliendo con la publicación de las declaraciones juradas, que me consta que los concejales de mi bloque la han presentado, ahora no están publicadas, y es presentarlas y publicarlas además. Ingrese ahora si quiere a la página del Consejo, ponga concejales, hay un ítem recibo de sueldo, otro currículum y otro declaración jurada. Ingrese a la declaración jurada y va a ver que están demasiado demorados en la publicación. ¿Pero usted dice que hay una cuestión, alguna intencionalidad en ese sentido? Digamos que a propósito se demoran. No lo sé, pero a ver, hay que cumplir las ordenanzas. Sí, para claro, hacer una acusación de incompatibilidad de cuestiones de este tipo están muy propensos. Piden mociones de privilegio utilizando la banca casi como una defensa en sede penal, diciendo que no trataron de inducir a error a un tandilense, a ningún vecino. 7 veces repitió eso el presidente del Consejo, cuando nadie se lo había dicho. Y desde nuestro bloque nunca se había hablado del tema. Bien, a ver, vamos a algunas otras cuestiones que tienen que ver con el día a día. Hay bastantes críticas, sobre todo en el sector de las sierras, por el tema construcciones posiblemente indebidas. Digo yo posiblemente indebidas porque no tengo los elementos para decir esto está bien y esto está mal hecho. Pero sí quienes tienen la potestad de esto son los inspectores del municipio. Sí, así es. Y hay algunas cuestiones que da la sensación que no hay cantidad suficiente, por ejemplo, en obras privadas, como para inspeccionar el crecimiento tan fuerte que no se ha detenido casi nunca en Tandil en cuanto a obras nuevas. Bueno, con base a eso nosotros hemos presentado en la última sesión un pedido de informes al Departamento Ejecutivo, a la Secretaría de Obras Públicas, para que informe de alguna manera cuántos metros cuadrados de construcción hay en este momento en el partido de Tandil, con cuántos inspectores se cuenta para controlar esos metros cuadrados y cuál es el sistema, porque no creo que sea solamente de inspectores que van a la obra, sino que también está la presentación de los planos, la responsabilidad de los profesionales que actúan, en obras privadas, el contralor de los profesionales de la Secretaría de Obras Públicas en la Dirección de Obras Privadas de esos planos que se presentan, pero también tiene que haber control en territorio. Bueno, preguntamos todas estas cuestiones, cómo se hacen esos controles, con cuántos inspectores se cuentan, de 10 años a esta parte, cuántos metros cuadrados de construcción han sido declarados, cuántos tienen final de obra y cuántos no, cómo es el procedimiento de otorgar el final de obra, y bueno, y cuál fue la evolución de metros cuadrados y la evolución de inspectores de obras privadas también en un periodo de 10 años, para saber cómo estamos en relación a las obras que se van haciendo, cuáles son los barrios donde más permisos de obra se requieren y qué nivel de infraestructura hay en esos barrios para ver si es acorde los pedidos de permiso de obra con la capacidad instalada o no de infraestructura de agua, de cloacas, de gas. Correcto. Bien. ¿Rodolfo? Bien, ¿vamos a lo político? Vamos a lo político. Vamos a lo político, y en este caso, bueno, una de las últimas actividades políticas públicas, o por lo menos encuentros, ha sido un homenaje que se le ha hecho a Raúl Alfonsín hace pocos días en Mar del Plata, y usted comentaba recién que usted es radical y que sigue siempre con la doctrina radical. Sí, así es. Estuve presente en el encuentro en Mar del Plata, que fue convocado por el presidente hasta entonces del Comité Provincia, por Maximiliano Abad, hoy senador nacional, y bueno, el máximo referente de la lista que a nuestro criterio ganó la interna partidaria del 6 de octubre, que lamentablemente fue un tanto escandalosa, judicializada por la otra lista. La Junta Electoral Partidaria dio la razón a nuestro sector y el juez Ramos Padilla también fue apelado, así que estamos esperando la instancia de la Cámara de Apelaciones, pero con la convicción de que se ganó y que hubo un buen obrar de parte de los afiliados de nuestra lista. Es una lástima lo que pasó, y una lástima el silencio de la lista también local, que fue lamentablemente del otro lado, que está totalmente lícito
estar de un lado o del otro. Esto Sí. es una cuestión de preferencia ¿Silencio en qué de sentido? cuáles son los dirigentes, con lo que pasó. Hay ya una junta electoral, hay un fallo de un juez y nunca se reconoció a Miguel Fernández como presidente del... Sí lo han hecho los intendentes, el foro de intendentes lo hizo, pero no desde acá de Tandil. ¿Eso le hace bien al radicalismo? No, para nada. No le hace nada bien esto, y bueno, esperemos que cuando se confirme el dictamen tanto de la Junta como yo creo del juez de primera instancia, Miguel Fernández tiene una gran voluntad de convocar a todas las partes y mirar para adelante. Yo creo que es necesario que el radicalismo tenga un protagonismo, porque estamos en un momento donde está primando la cuestión económica, y es entendible porque venimos de años complicados, de alta inflación, donde no se llega a fin de mes, pero la institucionalidad, que el radicalismo siempre pregona por ella, por el cumplimiento de la Constitución, la institucionalidad, la división de poderes, es necesario en Argentina darle calidad institucional a un crecimiento económico para que incluya a todos. Le voy a hacer una pregunta a Nicolini que no es políticamente correcta la forma en que lo voy a hacer, sí el fondo de la pregunta, pero no es, insisto, va a sonar muy mal la pregunta. Bueno, entonces hagámosla que suene bien. No, pero yo la voy a hacer como A la ver. gente por ahí, como mucha gente, no todos, pero como mucha gente lo plantea en la calle. A ver. ¿Por qué los radicales? En realidad la pregunta es para cualquier espacio político, ¿no? ¿Por qué los radicales, en este caso aplicado a los radicales, por qué los radicales no se dejan de joder entre ellos y se ponen a trabajar por una oposición responsable, con el riesgo que tiene de desaparecer? Le voy a poner comillas a esta palabra. Digo, el radicalismo, por la situación que vive, yo creo que el radicalismo no va a desaparecer nunca, pero sí, digamos, puede seguir perdiendo adeptos. Digo, ¿por qué no se dejan de discutir entre ustedes y se ponen a trabajar por aquellos que mañana los van a votar? A ver, yo creo que se trabaja por la gente, el ¿Se partido... entiende el sentido de la pregunta? El partido trabaja por la gente. Hoy vemos este tipo de discusiones en todos los partidos. Pasa... Pero es que esta pregunta, pasa en Unión va por para la todos Patria. los partidos. En este Bueno, caso, está bien. porque estamos hablando de los radicales. Está perfecto, yo que creo para que se muchos trabaja. fue, perdón, en su Pero momento, hay el cuestiones... radicalismo fue, aquel partido que podía enfrentar al otro lado que no se quería votar. Y Bueno, hoy no se lo ve como una alternativa. No, y se siguen peleando entre pero ustedes. el radicalismo ha sido alternativa en el sistema que tiene hoy la Argentina, que es un sistema de coaliciones. Hay varios partidos de los dos lados, tanto del oficialismo como de la oposición. No hay un solo partido en la Argentina o dos partidos. Se terminó la Argentina del bipartidismo, y no va a volver. Son procesos que están dados para confluir en coaliciones. Hay coaliciones que, de hecho, el Frente por la Victoria y Unión por la Patria es una coalición de partidos, y Cambiemos fue otra coalición de partidos. Entonces, ahí es donde empieza a verse que hay que adaptar los sistemas electorales a esa nueva realidad. No es un sistema de bipartidismo, y a mí me parece que el radicalismo sí trabaja por la sociedad. Es un partido político histórico que tiene sus principios, que tiene sus valores. Bueno, a mí en lo personal no me representa el presidente actual a nivel nacional, Martín Lustó. Yo creo que no representa al radicalismo como es históricamente, pero es mi visión, y por eso estuve del otro lado en la interna. Entonces yo creo que tiene que haber otro dirigente ocupando ese espacio. En mi visión la planteo, y por eso vamos a una interna, que creo que es lo más lícito que decidan los afiliados. Lo que pasa que después, si no se aceptan los resultados, también es dar una pésima imagen y marcha atrás. ¿Vale lo mismo para Tandil? ¿Para Tandil en qué sentido, me pregunta? No, en cuanto a lo que es la situación interna del radicalismo en Tandil, las distintas vertientes que hay. Sí, hay distintas vertientes. Siempre históricamente hubo distintas vertientes en el radicalismo y en todos los partidos. Yo creo que es mejor dirimirlo a través de elecciones a que 4 se encierren en una pieza y decidan todo. A mí me parece que es así. Lo que tienen que estar garantizados los canales para que haya absoluta transparencia en los resultados. Si no, tenemos un retroceso enorme. Bueno, tendríamos para charlar mucho más.
Se todo nos lo fue que el tiempo más de lo que esperábamos. Agradecemos mucho tu presencia. No, por favor. No lo he tuteado en toda la nota, lo hago sobre el final. Muchas gracias, No, Marcos. por favor, Claudio. Muy amable. Muy amable. Gracias a ustedes. A Al disposición, como digo, cuando uno deja la función pública, es difícil que lo llamen y ustedes siempre son atentos. Estuvimos un poco y nos demorados. llaman. Debo decir que, No, que pasamos pero- bastante tiempo antes. No, bueno, de pero llamar. algunas veces yo también por el tema de mi profesión y a veces tengo audiencia, esto es de mañana y los abogados a la mañana muchas veces estamos con temas de audiencias. Bueno, soy mediador además, así que audiencias Exacto. de mediación, audiencias en los juzgados. Nos faltaba lo más importante. ¿Va a ser o quisiera ser candidato o precandidato a intendente por el radicalismo en las próximas elecciones? Yo quiero ser intendente de la ciudad de Tandil. La verdad que es un objetivo que todavía me mueve. Creo que he transitado muchos lugares de la administración pública, que conozco ¿Y candidato a Estado concejal el año que viene? y conozco mucho la ciudad, la función pública. Eso es lo que me permitió conocer mucho más. Si bien uno nace acá y cree que conoce todo Tandil, cuando uno está en la función pública, en la municipalidad, conoce realidades totalmente distintas, cuestiones que nunca se hubiera imaginado, y es una sociedad que vale la pena liderar en el buen sentido, ¿no? Liderar para acompañar el emprendedurismo que hay en Tandil, para acompañar las ganas de crecer que hay en Tandil, y bueno, ponerle nuestra visión a la ciudad y cómo creemos que debe crecer. ¿Candidato a concejal el año que viene? Eso lo discutirá el espacio y veremos. Muchísimas gracias. Gracias a Nicolini, ustedes, muy amable, y un saludo de fin de año ya estamos, ¿no? En diciembre, no creo que vuelva antes. Podemos sea- hacer un saludito rápido. Que sea un gran año para todos los tandilenses del 2025 que empieza. Gracias, Marcos. Gracias, Muy muy amable. Ustedes. El doctor Marcos Nicolini acompañándonos aquí en Tandil Despierta.